Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Así como lo mencionábamos en los titulares, no solamente en la zona vamos a tener la presencia del presidente Gabriel Boric, sino que también de varias autoridades, entre ellas al subsecretario del Interior, Víctor Ramos. ¿Adivina dónde está? Con nosotros, acá en el estudio. Y aquí en el estudio, que es donde más nos gusta. Sí, absolutamente. Bienvenido, subsecretario. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, subsecretario. Gracias a ustedes por el espacio. Subsecretario, viene a varias actividades, vamos a entrar de lleno porque siempre el tiempo después se nos va, pero volando, viene a varias actividades, pero es muy relevante porque esta semana hemos estado llenos de contingencias, no solamente en Biobío o en Ñuble, donde nos escuchan, sino que a lo largo del país, y nos sirvió un poco todas estas emergencias como para hacer un monitoreo real, una especie como de ensayo general, pero en la realidad, respecto de cómo nuestra sociedad va reaccionando a las emergencias. Nosotros también estamos bajo un sistema frontal que nos ha tenido con algunas situaciones de evacuaciones. Cuéntenos un poco con qué sensación queda hoy día de cómo por lo menos hemos llevado esta situación, por ejemplo, de alerta de tsunami. Mira, quedamos con una sensación positiva, o sea, para responder derechamente a la pregunta. Nosotros sabemos que las situaciones de emergencia son incómodas para la ciudadanía, es evidente. Produce una alteración de tu vida cotidiana, tienes una rutina, además de lunes a viernes, todos los que tenemos al menos gente a cargo, el desplazamiento, la logística, es complicado para llegar después al trabajo, etcétera, de vuelta del trabajo, y eso requiere activar todas tus redes, eso nosotros lo comprendemos. Pero ¿dónde pone la prioridad el sistema de emergencia? Es en resguardar la vida de las personas y que nadie salga dañado ante una eventual amenaza concreta, que en este caso el organismo técnico competente, que es el CHOA, determinó después del terremoto de Rusia de 8.8, es un terremoto importante dentro de la cuenca del Pacífico. Chile ha producido terremotos como eso y produce tsunamis también al otro lado del Pacífico, y en este caso también se concretó la amenaza. Llegó el oleaje a las costas del país, llegó a Rapa Nui en los horarios que se había estimado, llegó a Arica en los horarios que se había estimado y llegó a toda la costa del país en los horarios que se había definido también. Por lo tanto, el sistema de alerta y en la medición que tiene el CHOA sobre cómo se iba a comportar el tsunami fue acertada. Y nos permitió planificarnos con mucho tiempo, porque cuando ocurre un tsunami como este al otro lado del mundo, te permite avisar y coordinar. Y la evacuación del borde costero es primera vez desde el sistema de Senapred que hacemos una evacuación tan masiva del borde costero sobre la cota 30, y resultó impecable. 1,5 millones o más de 1,5 millones de personas. Es harta gente. Es harta gente durante muchas horas, en distintos horarios en cada región, de la forma más disciplinada y ordenada que podamos haber visto en el último tiempo. Mucho apego a las instrucciones de las autoridades marítimas, políticas, policiales de cada uno de los lugares. Molestia, por supuesto, ganas de volver a su casa, por supuesto. Aquí teníamos lluvia. Exacto, entonces claro, ahí la autoridad dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Arriesgar a las personas o que pasen frío o que se mojen o incluso que puedan, cierto, tener algún tipo de resfriado? La prioridad es salvar vidas, resguardar a la ciudadanía, y en eso los organismos técnicos competentes, Senapred y el gobierno, no se pierden. La prioridad es salvar vidas en casos como eso, y las molestias sabemos que se van a producir, pero uno no define las emergencias. Ahí, subsecretario, si uno hace la evaluación respecto a cómo estuvo la coordinación previa, la verdad es que se nota que en el fondo desde el 2010 en adelante se ha ido reforzando el sistema, la situación de los COBRIS también, no solamente nacional, regional, los propios municipios que también estaban, por supuesto, reunidos. Ahí yo creo que uno no puede hacer ninguna como crítica de que esto no estaba preparado, pero lamentablemente hay una expectativa que tiene la gente con respecto a lo que va a pasar, y a veces uno podía escuchar comentarios de que la gente un poco se decepcionó con lo que pasó. Usted dice, sí, llegaron, obviamente, hubo un aumento del nivel del mar, por supuesto que sí, en las costas, pero en el fondo la gente, con todo lo que fue esta
esta acción también como preventiva y de comunicación, Sí. la gente quizás esperaba un poco más. Entonces, ¿cómo conjugar también el hecho de que nos preparamos, de que se hacen todas también finalmente las dinámicas para poder tomar las acciones preventivas e informar también a la ciudadanía, pero también que no quede posteriormente la sensación de que parece que no era para tanto, que yo creo que algunas personas creían que, sobre todo porque imaginaban que quizás iba a haber más zonas inundadas o que iba a haber un mayor nivel de aumento del mar, pero algunos quedaron con la sensación de que a lo mejor era mucho lo que se hizo para lo que realmente pasó, y creo que quizás eso también puede en algún momento jugar en contra para situaciones futuras, obviamente tener esta sensación de que a lo mejor el riesgo no es tan alto. Creo que primero es atendible esa sensación de la ciudadanía. Evidentemente, si te evacúan, ¿cierto?, durante muchas horas, ojalá en la expectativa de la ciudadanía es que se cumpliera, que la amenaza ocurre tal cual quizás como en el imaginario puede estar. Y es evidente que se puede producir una frustración cuando no se ve, no sé, una ola entrando muy adentro en tierra, pero de todas maneras eso es una buena noticia, que la amenaza no se concrete dentro de los márgenes que el CHOA había establecido. Un tsunami intermedio, que era el sistema, el estado de alerta que determina el CHOA, un tsunami de un tsunami intermedio que va entre 1 metro y 3 metros. Un tsunami no es como una ola de la orilla del mar, es un tren, por lo tanto arrastra, tiene una fuerza que es distinta a la olita dentro del mar. Sobre 50 centímetros ya puede botar una persona y arrastrarla. Entre 1 metro y 3 metros, si llega a entrar ese tsunami a tierra, la devastación es importante. Además somos un país que ha vivido, y esta región también, una experiencia dramática. Ante eso, evidentemente que es mejor prevenir que curar. Y prevenir tiene costos como estos, ¿no? Como que de pronto la amenaza no se concreta como la que se hubiese esperado. Pero el oleaje en ciertas zonas del país fue importante. En Boyegura fue de 2.4 metros. En la Bahía de Concepción también fue cercana al 1.5 metros. Sí. Vimos algún tipo de afectación en muelles. La Armada tiene reporte también en temas de barcos, etcétera. Por suerte no creció. Por suerte no llegó más. Pero también es importante, la ciudadanía a veces dice, oye, pero si ocurrió al otro lado del mundo. El comportamiento del oleaje cuando llega a costas chilenas no depende de la distancia de donde se produjo el epicentro. Depende del suelo marino. Hay diferentes indicadores que tiene la marina para determinarlo. Entonces, podría ser una parte muy lejana, como Caldera, como la Bahía de Concepción, pero por las características del subsuelo marino, la ola podría llegar a tener una potencia distinta al resto de los lugares. Y por eso es que se hacen alertas por región, y no ya para todo el territorio nacional, que era lo que nos pasaba, por ejemplo, para la evacuación del 2011 del terremoto en Japón, o cuando ocurrió el terremoto en Coquimbo, que se evacuó a todo el mundo al mismo tiempo. O sea, todo el mundo se evacuó porque ocurre en campo propio, digamos. Claro. Entonces, hoy día tenemos una capacidad de evacuar de manera segmentada cada uno de los lugares. Por lo tanto, no es que todo Chile estuvo todo el día, 3 horas antes evacuando, ni tuvo que volver después a la misma hora. En Arica, en la Isla de Pascua, se evacuó 3 horas antes y después se pudo volver. Y en ese momento recién, cuando Isla de Pascua estaba volviendo, después de la evacuación, estábamos con alertas o evacuaciones en Biobío o en la Araucanía o los ríos, ¿me entienden? Sí. No es todo al mismo tiempo. Subsecretario, esto marca, usted decía, esta es la primera vez que Senapred se tiene que enfrentar como institucionalidad a una situación como esta tan masiva, sí, en donde el borde costero en su totalidad tuvo que estar trabajando en torno a esta emergencia. También viene a ser un poco un antes y un después, porque todavía estaba todo este fantasma de ONEMI, ha costado un poco que la ciudadanía cambie el foco, que efectivamente es este servicio el que hoy día está a cargo de las emergencias, y ha sido un trabajo bastante intenso el entender que ahora son los municipios también los que tienen un rol importante. Sí. ¿Cómo se evalúa desde el gobierno esta nueva institucionalidad que partió en esta administración? Básicamente Senapred estaba funcionando. Mira, el otro día estaba en Atacama. Fui a ver el colegio afectado por el sismo que se vivió en esa región. Así es. Y tú veías a la entrada del colegio un afiche que decía simulacro organizado por Senapred en tal y tal semana. Y ellos para producir, el simulacro se iba a producir la semana siguiente de lo que fue el sismo. Entonces yo le digo
oye, mira, justo no alcanzamos a hacer el simulacro, esto fue el simulacro, pero tuvimos que vivir uno real. tenemos que vivir uno real, pero me dicen, no, pero subsecretario, veníamos preparándonos hace 3 meses con los niños para el simulacro que iba a ocurrir esa semana. Sí. Porque tú tienes niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, que tú no puedes en un momento de alerta o de alarma llegar y producir un ruido hay distintos tipos de estrategias para abordarlo, por lo tanto tienes que ir haciendo la preparación. Por lo tanto, creo que una de las cosas que debemos sentir mucho orgullo como chilenos y chilenas es que primero sí o sí nos vamos a tener que estar permanentemente preparando para enfrentar cualquier tipo de desastre, naturales o socioambientales, porque somos un país expuesto al riesgo. Y la facultad de reducir vidas y de perder vidas, digamos, está basada en la disciplina en la cual se produce una comunión entre la institucionalidad que previene y la ciudadanía que está dispuesta a entrenarse de esa manera. Y nosotros, Senapred le preguntaba cuánta gente lleva más o menos en simulacro a nivel nacional. Llevan cerca de 1,5 millones de personas que han vivido algún tipo de simulacro a nivel nacional. Y está bien que seamos un país así, porque cuando nos ocurren terremotos, cuando nos ocurren distintos tipos de desastres socioambientales, no vemos los miles de muertos que se producen en otras partes del mundo ante eventos similares. O sea, somos reconocidos por nuestra impavidez frente a los movimientos telúricos en otras partes del mundo. Es parte de nuestra identidad tener mucha templanza frente a estos eventos. Pero eso obliga, o sea, en un país expuesto al riesgo como este, la disciplina es fundamental, la preparación es fundamental, el entrenamiento es fundamental. Y creo que la ciudadanía lo está incorporando dentro de eso de gran manera, porque además son muchísimas las experiencias que hemos sufrido. Y de todo tipo. Entonces, creo que hay una buena evaluación, tanto, insisto, del entrenamiento previo que la ciudadanía ya tiene frente a esto, que se está empezando hoy día a manifestar en un sistema mucho más ordenado, que permite evacuar de una forma diferenciada las distintas costas del país. Y esta, como te digo, es la primera vez que se hace con Senapred y es quizás la evacuación más masiva que hayamos vivido en todo este tiempo. Sí. Subsecretario, usted ayer participó de una reunión birregional a propósito de poder evaluar también la situación del estado de excepción, que acá en la región del Biobío está vigente en las provincias de Biobío y de Arauco. Ya estamos en los 3 años también de que esta medida está finalmente funcionando. El balance respecto a hechos de violencia son positivos porque han disminuido. Sin embargo, igual preocupa cuando uno analiza esta situación respecto a una medida que su nombre dice es excepcional, pero finalmente pareciera que ha sido permanente, al menos acá en la zona. Bueno, la región del Biobío al sur ha vivido momentos excepcionales durante muchísimo tiempo. O sea, tenemos que reconocer que la violencia no comenzó el 11 de marzo del 2022 cuando nosotros llegamos, sino que se venía arrastrando durante mucho tiempo. Y al parecer había algún tipo de expectativa que se podía resolver de una forma simple. O que podía haber alguna varita mágica que te resolviera esto, o descansar todo en seguridad para que se resolviera esto. Quiero decir eso porque cuando nosotros llegamos la situación era crítica. Y habíamos vivido los picos de violencia del año 2021, que era antes de nuestro gobierno. Sí. Ya habíamos estado en estado de excepción. Ya habíamos estado en estado de la excepción. Anterior. Y era crítica porque además tú ibas a las comunas de mayor afectación por la violencia, en Tirúa, por ejemplo, en la región del Biobío, o Ercilla, en la región de la Araucanía, y tú veías que el Estado además se había replegado por completo. No había inversión, no había proyectos, no habían profesionales que quisieran trabajar ahí. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos con decisión fue decir, acá tiene que haber una presencia del Estado nuevamente. Y si no renta políticamente, si es que no renta electoralmente, no importa, porque lo que importa acá es ir recuperando una zona que estaba en total abandono y que era caldo de cultivo para diferentes hechos de violencia también. Así que hoy día, mirando en perspectiva este plan estratégico que estableció el gobierno, ¿cierto? Que por un lado era fortalecer la seguridad, pero por otro lado la inversión que requiere que también tengas institucionalidad más fortalecida, que tengas más proyectos, que tengas más profesionales involucrados en ese territorio y que tengas más recursos y más oferentes para construir las cosas, ha resultado. Ha resultado porque hoy día tú tienes una disminución sostenida de la violencia, un 80% menos que el 2021,
Son cifras irrefutables. Y al mismo tiempo tienes más inversión pública, tienes menos licitaciones abandonadas o caídas, tienes más oferentes por licitación y estás construyendo más caminos rurales, y estás construyendo más agua potable rurales, y estás construyendo más arranques de agua potable rural. Fíjense que en Tirúa se construye por primera vez el primer complejo habitacional, 200 viviendas. Primera vez que el Estado construye viviendas sociales en Tirúa. Esto es el año 2025. Lleva un 60% de avance. Y eso lo logramos con gestión política, con convicción de llevar los recursos ahí, de recuperar el territorio. Entonces, muchas veces yo escucho decir, no, pero es que ha sido el estado de excepción el que ha resuelto todo. No es así. Y de hecho, si usted le pregunta a las personas que han estado involucradas, incluso de las Fuerzas Armadas, si es que eso es así, tampoco te lo dirían. Porque ellos han contribuido y han colaborado en que la inversión también pueda llegar. No estamos hablando del plan Buen Vivir. Estamos hablando del plan Buen Vivir y el plan de infraestructura para el Buen Vivir, pero que involucró a Minbu, a Subdere, a otro tipo de cartera que invirtieran y llevaran los recursos a Arauco en particular en esta región. ¿Y ahí qué le parece plausible? Hay algunos, se ha escuchado parlamentarios, algunos también jefes comunales, porque Leslie lo decía, este estado de excepción también afecta a la provincia de Biobío, que también ha visto situaciones como la última quema de camiones que hubo en un fundo, pero hay comunas que efectivamente no registran este tema y han solicitado, así, ¿podría ser que se desescale de esas comunas? ¿Es plausible esa solicitud? El estado de excepción primero se aprueba cada mes en el Congreso Nacional y siempre está sujeto a evaluación. Yo creo que el Estado ni el gobierno no tiene ningún tipo de problema en usar una herramienta o dejar de usarla. Lo que importa y lo que conversábamos ayer era que los territorios donde se ejecutó esta herramienta se desarrollen, crezcan y vayan dejando la violencia atrás. Si Arauco está pensando hoy día más en el turismo, como ha ocurrido en los últimos veranos, donde se han ido batiendo cifras de presencia nuevamente en las zonas de camping, de playa. Si está pensando en los proveedores que llegan a construir sus viviendas, en los proveedores que llegan a construir sus caminos, en que estamos levantando las antenas telefónicas para que haya conexión nuevamente. Queremos que Arauco siga pensando en eso y que empiece a pensar en su estrategia de desarrollo. Por eso el ministro Grau vino y hizo la cuenta pública en la provincia de Arauco, porque también está levantando ahora un nuevo plan para fortalecer ahora ya el fomento productivo, no solamente la infraestructura para el buen vivir, ¿no? Que obra pública, vivienda, etcétera, sino que ahora cómo se desarrolla. ¿Se entiende? Entonces, desde 2022 al 2025, cada año hemos innovado con alguna nueva estrategia que fortalezca lo que ya veníamos haciendo. ¿Ha dado resultados? Ha dado resultados concretos, irrefutables, que están a la vista de todo el mundo. Si alguien quiere negarlos, va a tener que hacer un esfuerzo gigante. Y lo que yo digo es que si algo está resultando con cifras tan, digamos, definitivas como un 80% menos de violencia, si tú tienes más inversión y además estás abriendo la vía del diálogo político, como lo hicimos con la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento para resolver los problemas históricos de tierra, y eso está dando resultados, ¿por qué tendrías que cambiar? ¿No? Estoy pensando que en marzo del 2026 este gobierno va a dejar la provincia de Arauco y de Malleco y de Cautín en mejor situación que nosotros la encontramos en marzo del 2022. Y nosotros creemos que es una responsabilidad continuar una senda de trabajo que está dándole buenos resultados a las comunidades indígenas, pero a todos los habitantes de esa provincia. Con ese foco estamos trabajando y con ese foco seguiremos trabajando hasta el 11 de marzo del 2026. Bueno, y usted lo mencionaba porque se viene hacia adelante lo que tiene que ver con la consulta indígena, que es parte del proceso que sale de este informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Se han hecho también reuniones previas. ¿Cómo se ha ido trabajando este proceso que viene hacia adelante? Que esto tiene que ver además con la restitución de tierras precisamente. ¿Cómo viene hacia adelante este proceso? Entendiendo que si bien todo el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento fue valorado desde el punto de vista de su transversalidad, también se piensa, bueno, en los plazos para poder comenzar a aplicarse, qué se puede hacer y qué no en cuanto como a fecha. Ustedes también ya, marzo del 2026, obviamente ya se va a administración y obviamente queda ahí un poco abierto qué va a pasar con el gobierno entrante. Es una muy buena pregunta y tiene que ver con esta tercera vía dentro de la estrategia general de gobierno, ¿cierto? Que era la seguridad, que era la inversión del Plan Buen Vivir y que era después la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, que hemos
lo hemos resumido como el diálogo político. Primero, déjame decir que siempre hay que agradecer a esos 8 comisionados que participaron durante 22 meses de forma voluntaria para encontrar un texto de consenso y entregar una ruta de trabajo y de solución al Estado de Chile. Fueron personas de los más diversos orígenes políticos y sociales, desde el ex ministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, como uno de los copresidentes, a el senador Francisco Buenchumilla como el otro copresidente, Adolfo Villabur, que es de la zona, el primer alcalde mapuche, en Tirúa, ¿cierto? Hasta, Nicolás Figari, un histórico abogado ligado a la UDI en materia indígena, Carmen Gloria Aravena, la senadora, que a propósito de este proceso le costó su salida del Partido Republicano, porque no aceptaron que ella suscribiera este acuerdo y ella lo sostuvo porque consideraba que era bueno para Chile. Y tuvo un coraje gigante porque no va a ir a su reelección. Por lo tanto, lo que tuvo esta comisión es algo que no ocurre habitualmente en política, que es unidad, transversalidad, amplitud y convicción de que teníamos una responsabilidad a todas nuestras espaldas de entregarle una solución a las personas que habíamos escuchado durante 22 meses. Comunidades indígenas, víctimas de la violencia, empresarios, todas las personas afectadas durante esta última década, en Arauco y en Malleco, principalmente. Pero nos desplazamos por las 4 regiones. Y ahora tenemos una ruta que involucra una propuesta de un nuevo sistema de tierra. Pero para poder avanzar en un nuevo sistema de tierra que le permita responder a la deuda que tiene el Estado de Chile, tú tenías que acreditarla primero. Y nosotros en la comisión se acredita cuánto es, ¿no? Para que ustedes tengan solamente un orden de magnitud, y la ciudadanía a veces desconoce esto. Tú tienes 700 comunidades indígenas a lo largo de las 4 regiones con el derecho a tener una restitución de tierra, ¿ya? Pero el Estado de Chile puede y tiene la capacidad apenas de 10 o 14 comunidades por año. Ese es el volumen que puede restituir. Además de estas 700 que ya tienen el derecho a ser restituidas, vienen 1.200 más que probablemente, con la tasa del 7% de rechazo que tienen, todas lo van a lograr. Por lo tanto, estábamos hablando que el Estado de Chile, para poder abordar solamente lo que está vigente hoy día, iba a tardar más de 70 o 100 años. Cuando un derecho, cuando una promesa del Estado se vuelve papel mojado, produce frustración, rabia, ira y se te desborda la institucionalidad. Y por lo tanto es importante que el Estado otra vez vuelva a ser una posibilidad de solución. Y la comisión le entrega esta propuesta al presidente donde viene una manera de solucionarlo y eso es lo que se consulta a las comunidades indígenas hoy día. ¿Estarían de acuerdo con esta solución? Que en vez de prometerles que en 70, en 80 o en 100 años le va a llegar algún tipo de resultado a algún familiar futuro de usted, o prefiere que le respondamos a usted de esta manera más acotada quizás, pero que en el fondo es una posibilidad concreta y real que usted va a tener dentro de una expectativa de 5, 10, 15 años. Eso es lo que va a estar consultándose a lo largo de diferentes lugares de la región del Biobío. Perfecto, ahí quedamos con esa información. Le dijimos que el tiempo que se nos iba a pasar volando, subsecretario. No sé cuánto ha pasado. Muchísimo tiempo, pero hemos podido conversar. ¿Está entretenido? Pero tengo muchos más temas. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa, pero invitadísimo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, conversando. Partimos con la contingencia, porque esta semana ha sido, por supuesto, bastante convulsionada desde esa perspectiva. Seguimos en el Biobío, recordemos que tenemos pronóstico de precipitaciones también para este fin de semana. ¿Qué se va a venir para hoy día en su agenda así en la zona? Cuéntenos un poco antes de poder despedirnos. Seguimos en la zona. Estuve conversando en la mañana con la ministra Adriana del Piano sobre ASMAR. ¿Va para allá también? Sí, voy para allá. La Armada es parte del Sistema Nacional de Emergencia, contribuye mucho. Estuve acá también con el almirante Oxley la otra vez por la búsqueda del Bruma. Nos encontramos ayer nuevamente. Los buques que se construyen desde ASMAR contribuyen mucho a la búsqueda del rescate. Así lo hizo el buque Cabo de Horno el otro día también. Es una joya nuestro ASMAR. Y ASMAR produce empleo y produce un dinamismo de la economía muy importante, así que ha sido una apuesta importante el presidente Gabriel Boric de ir fortaleciendo esa industria. Así es, así que bueno, esperamos que esa actividad también salga estupendo. Muchas gracias, subsecretario, por venir a acompañarnos, por venir a conversar con nosotros de diversos temas y queda invitadísimo. Espero que cuando venga a la zona quede invitadísimo. Me gustó, muchas gracias. Sí. Gracias, subsecretario, que tenga buena jornada. Igual ustedes.